personal que el día de hoy se ha reunido para hacer esta evaluación y usted pueda obtener el grado de doctor en Ciencias de la Educación, ¿es correcto? Sí, señora, buenos días, muchas gracias, es correcto. Buenos días. El día de hoy se reunieron el doctor Daniel Eudave Muñoz, que en un momento se incorpora, la doctora Marta Leticia Barba Morales. Buenos días. Y el doctor Gustavo López Alonso, a quien cedo la palabra. Sean cordialmente bienvenidos y mucho éxito para todos. Excelente, muchas gracias, licenciada Liz, muy amable. Y bien, estimado Julio, pues nos saludamos hace un momentito. Muy buenos días, bienvenido. Bienvenida, doctora Leti, a este acto recepcional. Y vamos a dar comienzo. Estimado Julio, yo creo que ya te lo comentaron en la prueba técnica. Este evento consta de 4 momentos. En un primer momento, vamos a oficializar este evento académico a través de la lectura del acta de grado. En un segundo momento vas a contar con 20 minutos para realizar la exposición de tu proyecto. Son 20 minutos iniciales, ya que se pasen esos 20 minutos yo voy a levantar mi manita así como si pidiera la palabra aquí en la plataforma. Perfecto. No sé si ves, para estar al pendiente, y ahí mismo abro un poquitito el micrófono nada más para decirte que te quedan 5 minutos adicionales. Perfecto. Posterior a ello, ya que transcurrieron esos 25 minutos, tanto mis compañeros de sínodo como tu servidor vamos a llevar a cabo una serie de preguntas a las cuales sí te solicito que des puntualmente respuesta. Perfecto. Después de eso, de la serie de preguntas y respuestas, vamos a apagar los micrófonos, vamos a apagar nosotros cámaras, vamos a llevar a cabo una reunión por un medio alterno. Tú te puedes quedar aquí en esta sesión, nada más apagas tu micrófono, apagas tu cámara, todos vamos a hacer lo mismo. Luego del proceso de deliberación, regresamos contigo, yo te lo voy a estar indicando los pasos. Yo te lo indico y te damos a conocer el resultado de dicha deliberación y hacemos la finalización de este acto académico. ¿Tienes alguna duda, Julio, acerca de lo que vamos a realizar? Perfecto. En la parte final es donde es la protesta, ¿cierto? Me comentaron. Sí, dependiendo de los resultados que se puedan Listo. obtener de este proceso. Pero si en caso de que todo sea favorable, que esperemos que así sea, pero en caso de que sea todo favorable, se hace la realización de protesta y una serie de pasos adicionales en caso de que todo sea favorable, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias, muy amable. Perfecto. Bien, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Con la facultad que me confieren las autoridades de la Universidad Cuauhtémoc, y siendo las 8:46 del día 4 del mes de noviembre del 2022, se reunieron los miembros del jurado integrados por los señores doctor Gustavo López Alonso, doctora Marta Leticia Barba Morales, doctor Daniel Eudave Muñoz, bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último, para proceder a efectuar la evaluación por tesis para obtener el grado de doctorado en Ciencias de la Educación, con reconocimiento de validez oficial número 1998 del 7 de junio del 2016, que sustentan Julio Alexander Argotti Álvarez. ¿Es correcto tu nombre? Sí, señor, está correcto el nombre. Perfecto. Bien, Julio, en este momento ya puedes comenzar a proyectar, vas a proyectar tu presentación, a explicárnosla. Al momento que tú comiences, yo voy a comenzar a contar el tiempo. Cabe mencionar que mis compañeros de sínodo y tu servidor vamos a apagar las cámaras para efectos de eficientar el ancho de banda. ¿De acuerdo? No te sientas solo, vamos a seguirte en tu presentación. Adelante, Alexander, por favor. Bueno, se mira mi presentación en pantalla. Es en pantalla y pantalla completa. Está muy bien, Julio. Adelante, por favor. Bueno, nuestro trabajo de investigación se denomina el pensamiento computacional como soporte del pensamiento matemático en la institución educativa Santo Domingo Sabio de Chinchina Caldas, Colombia. Mi director de tesis, el doctor Marco Antonio Cruz de la Rosa, y eso es lo que vamos a socializar en este momento. Primero que todo, contextualizando, podemos mencionar que las investigaciones de los doctores Schutz sobre habilidades del pensamiento computacional y Wolfram sobre matemáticas y el pensamiento computacional indican que en los últimos 10 años, los 10 países con puntajes más altos de las pruebas Saber
han centrado, digamos, su modelo de aprendizaje en resolución de problemas a partir de STEAM, a partir de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, para mejorar el pensamiento computacional y por ende el pensamiento matemático. En el contexto nacional, que no me avanza la diapositiva. En el contexto nacional, nosotros acá en Colombia tenemos unas pruebas que se conocen como IFEX y Evaluar para Avanzar. Son unas pruebas que existen hace más de 60 años que evalúan la calidad de la educación en nuestro país. Estas pruebas indican, y además las pruebas de PISA, como lo menciona OCDE, muestran que Colombia presenta unos resultados muy inferiores a la media, digamos, de los países de la OCDE, y en Latinoamérica también estamos muy por debajo, casi que 100 puntos por debajo, y es una problemática, digamos, del país. A nivel institucional, como institución educativa, la institución educativa Santo Domingo Sabio presenta la inquietud en todos los años de mejorar esta calidad educativa por cuanto esta es la que le permite a los estudiantes acceso a la educación superior y también evidenciar los resultados académicos del proyecto educativo institucional. Aquí estamos indicando, por ejemplo, en la curva azul, el resultado de la institución educativa en los últimos años, en 2019, cuando los promedios pues, son inferiores a nuestro departamento de Caldas y al país en general. Por otra parte, pues Caldas está ubicado en el centro del eje cafetero. Esta institución educativa está en el centro del eje cafetero y la investigación se realizó con adolescentes entre 12 y 17 años. La población de acá del municipio pues es de 5.000, según el censo del 2019-2020, son aproximadamente más de 5.000 estudiantes. La institución educativa tiene cerca de 1.700 estudiantes, pero los adolescentes que están entre 12 y 17 años son alrededor de 100 estudiantes, que es con los que se trabajó en la investigación. La pregunta de investigación, el desarrollo de habilidades en el pensamiento computacional mejoran considerablemente el pensamiento matemático en los jóvenes de la institución educativa Santo Domingo Sabio de Chinchiná Caldas. Entonces, para dar respuesta a esta investigación, nos planteamos la siguiente hipótesis. La hipótesis nula, el desarrollo del pensamiento computacional no necesariamente mejora el pensamiento matemático. Y nuestra hipótesis alterna es si el desarrollo del pensamiento computacional sí mejora el pensamiento matemático. Para ello planteamos dos variables, una variable 1 que es nuestra variable causa, que es el pensamiento computacional, para ello elaboramos un programa de intervención, y una variable 2 que es el pensamiento matemático, el cual lo que hicimos fue medirlo en un pretest y en un posttest. Nuestra relevancia social a nivel de justificación del proyecto es que se requiere desarrollar habilidades en el pensamiento computacional para que las personas sean capaces de hacer descomposición de los problemas, hacer abstracción desde la matemática, construir algoritmos y patrones para resolver problemas, porque esto evidentemente mejorarán los resultados tanto académicos, y para ello es muy importante, como lo plantea STEAM y como lo plantea pensamiento computacional, el manejo de una comunicación asertiva desde un trabajo colaborativo y cooperativo entre los pares, orientado pues, por docentes. Esta diapositiva se me va para atrás. Bueno, los elementos teóricos, pues en nuestro proyecto de investigación tenemos varios autores, aquí mencionamos algunos como Wynne, Denning, Bruni, Nisdeo, Martínez, Wolfram, Moreno, quienes plantean que para desarrollar pensamiento computacional es fundamental que las personas traigan unos elementos de pensamiento matemático, como es el razonamiento, la lógica, la teoría de conjuntos, el conteo, la seriación, el álgebra, la geometría, lo espacial, la probabilística. Pero nosotros en nuestro proyecto de investigación, y lo interesante, digamos, teórico acá es plantear al revés, cómo desde el pensamiento computacional, desde la solución de problemas, desde los algoritmos, desde la programación, desde el trabajo colaborativo, desde la tecnología, podemos mejorar el pensamiento matemático. ¿Para qué? Para llegar a, digamos, a este centro que es la intersección de estos dos,
que son nuevas metodologías para resolver problemas, modelos de análisis de interpretación, gestión de datos, análisis de resultados, algo de estadística y variables, que es lo que requiere una persona para resolver problemas de la vida cotidiana. Bueno, en nuestra justificación planteamos 5 elementos importantes como aportación metodológica del trabajo, que son una estrategia para aprender pensamiento matemático desde la tecnología. 2, el entrenamiento en programación y pensamiento computacional, en este caso con Scratch. 3, mejorar resultados académicos internos y externos en pensamiento matemático, en lectura, en ciencias. 4, la adaptación de pruebas internacionales como la que utilizamos acá para medir, contextualizadas, digamos, a la comunidad donde estamos haciendo la investigación. Y quinto, poder hacer correlaciones con herramientas estadísticas, en este caso con TDStudent y distribución normal. En nuestro marco teórico, nosotros tenemos 3 elementos importantes. Algunos autores sobre pensamiento computacional, como lo mencionábamos anteriormente, Wynne, Denning, entre otros. En pensamiento matemático lo fundamentamos en el desarrollo del pensamiento de Piaget, con toda la teoría de lo cognitivo, y Gardner con inteligencias múltiples. Pero además utilizamos o nos basamos en 2 autores importantes, que son Kaplan y Wechsler, quienes han escrito bastante sobre el coeficiente intelectual, habilidades matemáticas y pensamiento matemático en los últimos 20 años. Entonces ellos hacen un análisis y a partir de ahí se fundamentan las pruebas PISA, y estas pruebas PISA se fundamentan en estos test de estos autores. De aquí entonces tenemos algunos autores que nos fundamentan el pensamiento numérico, el pensamiento espacial, el pensamiento variacional, pensamiento métrico, pensamiento probabilístico, códigos de lenguajes de comunicación y juegos en matemáticas. En nuestros estudios empíricos, con investigaciones o trabajos similares o que aporten al trabajo que realizamos, dividimos estos autores, que son 37 investigaciones, las dividimos en 5 grupos grandes. Digamos, un grupo son investigaciones que en los últimos 4 años se han dedicado a trabajar desde la resolución de problemas, pensamiento crítico y algorítmico, paradigmas como el de Singapur, resolución de problemas de Poyle, y son los autores que están acá mencionados, son 10 investigaciones. Otro grupo de trabajo colaborativo, cooperativo y la comunicación asertiva desde el pensamiento matemático. Tenemos estas 5 investigaciones importantes. Y tenemos 7 investigaciones importantes que trabajan sobre el juego, sobre la emoción también, la motivación y las plataformas de programación computacional. Tenemos un grupo que ha trabajado bastante fuerte, son 10 investigaciones que trabajan sobre la creatividad y cómo la creatividad se desarrolla a partir del pensamiento computacional y pensamiento matemático. Finalmente tenemos 5 investigaciones más de los últimos 4 o 5 años que trabajan sobre el pensamiento matemático como apoyo al pensamiento computacional. El objetivo principal de nuestra investigación es finalmente evaluar el nivel de pensamiento matemático a través de una intervención en habilidades computacionales en adolescentes o jóvenes de la institución educativa Santo Domingo Sabio de Chinchina Caldas, Colombia, y comparar las habilidades del pensamiento matemático mediante pruebas pareadas, para identificar si existe alguna mejora en dicho pensamiento y de esta manera dar respuesta a la pregunta de investigación si el desarrollo del pensamiento computacional sí mejora el pensamiento matemático. Tenemos 4 objetivos específicos. El primero, que fue diseñar un programa de intervención a través de lenguajes Scratch para el desarrollo de habilidades en pensamiento computacional. El segundo, aplicar un programa de intervención a un grupo experimental de estudio para inferir si existe o no mejora en el pensamiento matemático. El tercero, que fue identificar el nivel de pensamiento matemático del grupo experimental y de un grupo de control, quienes no estaban en el grupo de intervención, en un muestreo entre los años 2020 y 2021, y utilizar aplicaciones de pretest y posttest para medir las habilidades de pensamiento, digamos, computacional y matemático en esta muestra de estudio. Finalmente, el objetivo fue correlacionar los resultados de pretest y posttest para establecer la hipótesis planteada de que si el pensamiento computacional sí mejora el pensamiento matemático.
Nuestro método es cuantitativo, de corte cuasi experimental. Realizamos un muestreo no probabilístico intencionado en los años 2020 y 2021. Tenemos dos grupos interesantes de estudio. El grupo experimental, a quien se le aplicó el programa de intervención con Scratch. Con ellos se trabajó 4 meses en el año 2020 y 4 meses en el año 2021. 30 estudiantes por cada año. Y un grupo de control, que es un grupo de estudiantes que no tenían acceso a conectividad de Internet o a conectividad de computadores, y estos 70 estudiantes por año, en total son 100 estudiantes, pues no tuvieron la intervención. Finalmente la prueba de matemáticas pre-test y post-test se la aplicó a los dos grupos para poder comparar. Y como lo plantea Montgomery y Cuesta, lo que realizamos acá en nuestra metodología es una prueba de hipótesis de diferencia pareada para medias en post-test y post-test, y en esta diferencia de pruebas en muestras independientes. Muestras independientes porque el pre-test es antes de la intervención y el post-test es después de la intervención. Nuestro instrumento utilizado son los test de inteligencia numérica de Binet, Simon y Wechsler. La validez la realizaron los investigadores Kaplan en el 2005, Wechsler en el 2013. Ellos aplicaron un phi cuadrado de Pearson con un promedio de certeza del 90%. Ellos realizaron 1024 pruebas en diferentes centros hospitalarios y educativos de Europa, Asia y América entre los años 2000 y 2017. Este test se aplicó a más de 30.000 personas para darle validez y confiabilidad al instrumento. Este test mide el coeficiente intelectual, la dimensión de pensamiento lógico, matemático, espacial, desde los 5 tipos de pensamientos matemáticos que son el numérico, el espacial, el métrico, el aleatorio y el pensamiento variacional. Obviamente, estos test son el fundamento de las pruebas PISA de la OCDE en habilidad matemática. Los resultados de nuestra investigación sociodemográfica son los siguientes. En nuestro estrato socioeconómico, 70 estudiantes eran de estrato 1, 97 estudiantes eran de estrato 2, 33 estudiantes eran de estrato 3. Acá están los porcentajes. En género de estudiantes tenemos 93 estudiantes hombres y 107 estudiantes mujeres. Vale la pena resaltar que aquí estamos totalizando los 2 años, 2000 y 2021. En las edades de estudiantes tenemos estudiantes adolescentes de 12 años 30, de 13 años 59, de 14 años 63 estudiantes, de 15 años 29 estudiantes, de 16 años 16 estudiantes y de 17 años 3 estudiantes. Aquí, dato interesante es que estadísticamente es un reflejo de cómo está la sociedad colombiana, por cuanto el porcentaje de hombres y mujeres en Colombia, en el departamento y en el colegio, está de esa manera. Es como un 53% de mujeres y un 47% de hombres, según los censos del año 2018-2020. En nuestro resultado ya de la prueba de hipótesis matemática, aplicamos una prueba de TED-Student con 29 grados de libertad para un alfa de 1% o 0,01. En esta prueba la aplicamos para el 2020 y el teórico calculado nos dio el valor de 6,19. Y para el año 2021 el teórico calculado nos dio de 9,86, lo cual entra en digamos, el TED-Student teórico del alfa para estos datos es de 2,4. Estos dos valores están obviamente superiores, entran dentro de la región crítica de rechazo de la hipótesis nula y aceptación de la hipótesis alterna. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí estamos afirmando que el desarrollo de habilidades de pensamiento computacional sí mejora al pensamiento matemático en jóvenes de la institución educativa Santo Domingo Sabio en los años 2020 de manera separada y 2021 de manera separada. También hicimos el ejercicio con la distribución normal, por cuanto al sumar los resultados de 2020 y 2021, pues tenemos 60 registros. Entonces, con distribución normal obtuvimos un valor similar, o sea, el Z experimental es superior al Z, digamos, teórico, y también se rechaza la hipótesis alterna, nula, perdón, se acepta la hipótesis alterna. Por otra parte, con el grupo de control, que eran los 70 estudiantes o los 140 totalizados entre el año 2020 y 2021, aplicamos distribución normal estándar
y en la prueba de hipótesis encontramos que el Z calculado tiene un valor de menos 2.22 dentro del intervalo de aceptación de la hipótesis nula, por cuanto aquí nos permite afirmar estadísticamente y significativamente estadísticamente hablando que los estudiantes que no se sometieron al programa de intervención pues no sufrieron ningún cambio significativo en los resultados de post-test en pensamiento matemático. Por otro lado, por edades, tenemos que los estudiantes de 12 años y 13 años presentan mejores resultados, tanto en pretest como en posttest, que los estudiantes de mayores edades. Aquí valdría la pena discutir que los estudiantes de mayor edad, de 14, 15, 16 años, son estudiantes que por algún motivo han dejado de estudiar, han reingresado, han perdido años, etcétera, porque los estudiantes con los que trabajamos acá en octavo es de grado octavo de nuestra institución y pues son estudiantes que oscilan entre los 2 y 13 años. Las personas de mayor edad son personas que tienen alguna característica especial. Por otro lado, en género encontramos que tanto en pretest y posttest los hombres presentan mejores resultados. Por estratos, por nivel de estratos, tanto en pretest y posttest, estrato 1, que son las personas, digamos, económicamente más humildes, presentan mejores resultados que estrato 2 y que estrato 3. Y obviamente estrato 2 también presenta mejores resultados en pretest y posttest que estrato 3. A nivel de pensamiento, en las pruebas que planteamos, en los 5 tipos de pensamientos, como se observan en las curvas, la curva de color azul en las 5 pruebas son el pretest y las curvas de color rojo son el posttest. En los 5 tipos de pensamientos observamos gráficamente que hay una mejora tanto en la media como en la prueba aplicada. Finalmente, en la prueba totalizada encontramos que existe una mejora. La curva de color negro es la media de las 30.000 pruebas que aplicaron en la prueba de Binet, Simon y Weiser en esa investigación, y observamos que nuestra curva azul es nuestro pretest y la curva roja es nuestro posttest. En temas de discusión tenemos 3 puntos importantes, y el primero es que definitivamente las pruebas PISA que nos las plantea OCDE para los países del mundo, en Latinoamérica y especialmente en Colombia, pues estamos 100 puntos por debajo, estamos en 390 puntos en los últimos 10 años, según fuentes de la OCDE. Y ese es un reto que debemos asumir como país pues, para mejorar en los indicadores, digamos, internacionales. Otra discusión importante o un tema de discusión importante es que a pesar de que la hipótesis que planteamos no tenía que ver con lo emocional, desde la investigación encontramos que la comunicación desde la gestión emocional es fundamental para mejorar los procesos de pensamiento. Debido a la emergencia sanitaria por COVID, implicó a generar una comunicación asertiva y de calidad con los estudiantes como personitas. Y el club de Scratch, desde la pandemia, porque fue prácticamente todo conectado desde la virtualidad, permitió esa comunicación, utilizando mediación de herramientas TIC, de WhatsApp, de videoconferencias y unos espacios de confianza y personalizados en los cuales nos permitió acercarnos mucho más a los estudiantes. Y esto, sin lugar a dudas, es un aprendizaje que se conecta con la vida. Y un punto importante de discusión es la relación que existe entre pensamiento computacional y pensamiento matemático, como lo plantean esos autores, porque estos ayudan en maneras de resolver problemas, en la interpretación de la realidad, en habilidades comunicativas, en trabajo colaborativo y cooperativo, en razonamiento con orientación y en algoritmos para resolver problemas, y sin lugar a dudas, esas son las habilidades que uno necesita en las personas con pensamiento crítico y de la ciudadanía de futuro. En discusiones, pues también aplicamos una matriz DOFA. Fortalezas, pues la fortaleza fundamental, la comunicación asertiva, la sensibilidad y la calidad que nos permitió la conectividad de las TICs. La motivación tanto de los estudiantes como de los docentes en este proceso de aprendizaje. Un acercamiento asertivo desde lo emocional, porque eso fue fundamental. La comunidad programamos que nos permitió facilitarnos algunas herramientas para diseñar el programa de intervención. Esta comunidad programamos está conectada con el Instituto de Investigación Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y ellos nos facilitaron, pues como lo decía, una técnica para trabajar nuestro programa de intervención. El apoyo institucional de nuestro colegio, por cuanto sin ellos no se podía realizar el trabajo.
En oportunidades, la coyuntura por emergencia sanitaria nos facilitó y nos permitió hacer este trabajo de esta manera. Otra oportunidad fue el aula de computadores de la Biblioteca Pública de la Alcaldía Municipal de Chinchiná. Vale la pena resaltar que el proyecto empezó antes de la pandemia, en el mes de enero del 2020, y nosotros estábamos pensando en trabajar de manera presencial en esta biblioteca pública porque nos la facilitaban todas las tardes en el municipio de Chinchiná. Pero al empezar la pandemia, pues no pudimos utilizar esta biblioteca, pero eso fue una oportunidad porque es una relación con otras instituciones. El rol de investigador y maestro docente, que es interesantísimo, y sin lugar a dudas, los proyectos de la vida de los estudiantes, porque esta experiencia permitió acercarse a la vida de ellos. Como debilidades, pues la falta de acceso a conectividad, porque el grupo de control definitivamente no fue que nosotros lo quisiéramos así, sino que en el desarrollo de la investigación tocó forzarnos a ir así, porque el 70% de nuestros estudiantes en pandemia no tenían conectividad. Eso nos forzó a hacer este grupo de control y pues también hacer la comparación, ¿no? Y amenazas, pues el manejo de los tiempos en circunstancias de incertidumbre porque no sabíamos qué iba a pasar en pandemia y eso nos llevó también a hacer cambios en investigación como lo mencionábamos con la biblioteca pública de la alcaldía. Y un dato incierto en lo siguiente, en que las pruebas, los test internacionales los aplicamos de manera virtual y uno no tiene control si el estudiante está solo o si hay terceras personas incidiendo en las pruebas. Entonces, eso es algo que nos queda como en el limbo, como una amenaza de un factor a tener en cuenta en la prueba. Conclusiones finales tenemos tres. Lo primero, que la inquietud del maestro por nuevas pedagogías, los bajos resultados de las pruebas externas, internas, académicas, que de una u otra manera nos llevaron a generar este programa de intervención de SCRAS, a utilizar estos test internacionales de Binet, Simon y Wechtel, y como nos muestra, es una buena alternativa para mostrar se puede mejorar habilidades matemáticas desde este tipo de pensamiento computacional. Otra conclusión importante es que la emergencia sanitaria, los intereses de los estudiantes, nos llevó a utilizar estas tecnologías y esas tecnologías nos llevaron a jugar con Scratch y hacer una mediación con los tiempos de ellos porque trabajábamos con el tiempo de las casas de ellos y con el tiempo de la conectividad. Algunos tenían que esperar a que el papá llegue del trabajo para poderse conectar, entonces fue un trabajo casi personalizado. Eso nos ayudó a potenciar o nos dice que una conclusión es que se potencia el uso de las tecnologías en el apoyo de los aprendizajes. Y la conclusión más importante es esta. En la curva de color negro, que estamos marcando de color verde, nos indica un 95.4%, digamos con dos desviaciones estándar de la prueba internacional de Binet-Simon. A las 30.000 personas europeas que se les aplicaron estas pruebas, los resultados caen entre 75 y 125. Si miramos nuestro pretest y nuestro posttest, en nuestro pretest nosotros en la curva azul estamos muy por debajo de esos resultados internacionales, pero después del programa de intervención encontramos que sí nos acercamos, porque la curva roja mira que sí nos permite como acercarnos a ese porcentaje, entonces la investigación pues es totalmente válida. Entonces son pruebas internacionales calibradas que nos permiten acercarnos a eso y la prueba de intervención nos permitió mejorar esos resultados. Recomendaciones, tenemos 7 recomendaciones importantes y es que las alternativas de desarrollo de pensamiento matemático basado en pensamiento computacional son válidas. Las pruebas estandarizadas, adaptadas y adoptadas a contextos institucionales son herramientas adecuadas para manejarlos como indicadores en desempeño de procesos de aprendizajes. La metodología de comparación e indagaciones de tipo experimental posibilitan evaluar hipótesis en procesos pedagógicos, porque es un trabajo de tipo cuantitativo. Todo lo que se haga absolutamente en educación, todo es válido en procesos de reflexión pedagógica, porque finalmente algo queda en la experiencia tanto de estudiantes como de investigadores. Por otra parte, pues las propuestas de trabajo de STEAM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas, son desafiantes para los desarrollos de procesos educativos institucionales. La gestión de las emociones es fundamental. Comprendimos en esta investigación que lejos no, sino que uno de los valores agregados en el programa de intervención fue lo emocional,
porque estar conectados con los estudiantes nos permitió acercarnos a ellos, algo que no podíamos hacer desde el aula tradicional de clase. Y finalmente, pues que la indagación y la reflexión investigativa debe desarrollarse de manera continua en el ejercicio vocacional como docentes. Aquí presentamos algunas referencias bibliográficas de las que tenemos en nuestro informe, que son como las más importantes. Este es nuestro trabajo de investigación. Muchas gracias. Mi correo electrónico alexander.argoti@gmail.com. Muchas gracias, doctores. Entonces quedo pendientes a sus inquietudes. Perfecto, Julio, muy bien. Muy bien tu presentación, terminaste en tiempo, no se requiere tiempo adicional, muy bien. Vamos a comenzar con la siguiente etapa, para lo cual cedo la palabra a la doctora Marta Leticia Barba Morales, tenga bien llevar a cabo sus preguntas. Adelante, doctora Leti, por favor. Sí, muchas gracias, doctor Gustavo. Pues muchísimas felicidades, maestro Julio, por estar en este momento presentando aquí su defensa de tesis. Su investigación es muy interesante y pues de un índole muy importante. Mire, nada más tengo 3 preguntas. La primera de ellas es: ¿a qué atribuye usted que en cuanto a los sexos sean los hombres los que tienen mejores resultados? Voy contestándolas así una a una. Bueno, Sí, por favor. es bien complejo, ¿no? Porque, digamos, en el imaginario de lo que existe en conocimiento, por ejemplo, en matemáticas, en las escuelas de matemáticas y de ingeniería, la mayor de cantidad, según nuestro informe y la investigación que hicimos, la mayor de cantidad de personas son hombres. Inclusive los que egresan de las carreras de ingeniería, de ingeniería computacional, de ingeniería civil, de matemáticas son hombres, son muy pocas las mujeres que entran. Obviamente existen mujeres muy brillantes. En nuestra prueba, estadísticamente los resultados fueron esos. Y la matematofobia, que es como el odio a las matemáticas, es mucho más grande de las mujeres. Yo no sé si sea algo cultural que en la región, en nuestro país, en Latinoamérica, desde las mismas familias se le diga que las mujeres no, digamos, entre comillas, la palabra es muy poderosa, ¿no? Que papá, mamá o algún profesor en básica primaria les haya dicho que no, pero no necesariamente es que las mujeres deban tener resultados inferiores, ¿no? Pero en la prueba fue así, los resultados fueron esos, doctora. Muy Muchas bien. gracias. Al contrario, la siguiente pregunta es: ¿cuál es la innovación de su investigación? Perdón, ¿me ¿Cuál repite? es la innovación de su investigación? Innovación. Yo creo que la innovación está en varios aspectos. Uno, en la correlación, en poder hacer correlación, porque es difícil evaluar el pensamiento. Uno habla de coeficiente intelectual y el coeficiente intelectual generalmente lo asocian con pensamiento matemático. Entonces, correlacionar eso es complicado. Entonces, en la indagación que nosotros hicimos en el año 2019, que creo que usted fue mi profesora en investigación, hicimos una búsqueda en el año 2019 a nivel internacional y encontramos estos dos autores que han hecho una investigación bastante grande en coeficiente intelectual. Son pruebas viejísimas desde los años 60. Ellos las han ido actualizando y la mejora que ellos han presentado son las que se están utilizando las pruebas PISA. Nosotros en el sistema educativo somos muy escépticos a esas pruebas PISA porque sentimos que no evalúan el contexto. Entonces nosotros en la investigación lo que hicimos fue una adaptación y una adecuación de esas pruebas para el contexto de nuestro municipio, de nuestros estudiantes. Es una zona cafetera, entonces algunas pruebas fueron relacionadas con el café, pero desde el fundamento de las preguntas de ellos. Entonces, uno, la adaptación de esas pruebas. Dos, el poder medir esas pruebas de manera matemática. Tres, correlacionarlo con estadística, con TD-Student, con distribución normal. Cuatro, poder hacer una intervención con habilidades computacionales porque la pandemia nos forzó a irnos a lo virtual. Nosotros este trabajo lo íbamos a hacer en presencialidad en aulas de informática, pero en el mes de marzo nos encerraron a todos y el trabajo se nos forzó a irnos de esta manera, pero resulta que fue un trabajo muy interesante. Y por otro lado, los resultados emocionales, porque a pesar de que en la investigación no lo registramos, pero en el diálogo con los estudiantes posteriores porque a pesar de que uno hace un informe de estos, uno sigue charlando de la investigación. Yo sigo con los estudiantes avanzando y eso nos ha acercado mucho a las personas. Entonces la comunicación,
de manera personal con los estudiantes mejora mucho más que cualquier proceso académico. Es la motivación, ellos se sienten más importantes cuando uno los trata por el nombre, cuando uno conoce la situación de ellos, cuando uno sabe cómo están en las familias. Entonces yo creo que por ahí va el tema de la relevancia y la innovación de este trabajo. Muchas gracias, doctor. Y al contrario, por último, ¿cuál es el aporte de su investigación al bien común? El aporte de investigación al bien común, yo creo que el tema de STEAM, a pesar de que mundialmente se lo viene hablando desde hace unos 10 años para atrás en Estados Unidos, pero es fundamental. Esos 10 países que nos muestran los mejores puntajes de pruebas PISA vienen hace más de 10 años trabajando la STEAM, a lo que es ciencia, tecnología, innovación. Japón mismo hace menos de un mes presentó una nueva política de educación basada en STEAM. Entonces yo creo que la innovación, y es un reto y desafío para nuestros países latinoamericanos, aportarle a STEAM, aportarle al pensamiento computacional. Y mire que el pensamiento computacional no solamente son computadores y tecnología, tiene que ver con el trabajo de relación, de comunicaciones, el trabajo en equipo, con las inteligencias múltiples. Porque no solamente es que uno se defienda solo individuo en la vida, sino que todos socialmente aportamos. Entonces es un trabajo colaborativo, cooperativo, y eso trae unas implicaciones también en la evaluación y valoración que tenemos los docentes en el aula, por cuanto debemos permitir el trabajo en equipo, la comunicación, los juegos de roles, la palabra, porque son los mismos estudiantes los que plantean digamos, los límites y dan respuesta a la solución de la nueva sociedad en la cual estamos. Muy bien, le agradezco sus respuestas. De mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Barba. Gracias, doctora Leti. Bien, vamos a continuar y cedo la palabra como secretario de este evento al doctor Daniel Eudave Muñoz. Tenga bien llevar a cabo su trabajo. Adelante, doctor Daniel, por favor. Gracias, muy buenos días a todos y todas. Primeramente, quiero externar mi felicitación a Julio Alexander por estar ya en esta etapa de cierre del doctorado y también felicitarlo porque el trabajo que nos presenta me parece muy claro, muy bien estructurado, incluso yo diría metodológicamente muy pulcro. Y bueno, yo quiero hacer otro comentario. También me parece muy pertinente el título en el sentido de que señala el pensamiento computacional como un soporte del pensamiento matemático. O sea, no es ni lo va a sustituir ni está, digamos, el pensamiento matemático dependiendo del computacional, pero sí como un soporte. Eso me parece muy bien desde esta perspectiva de que el pensamiento matemático se desarrolla desde temprana edad, desde múltiples fuentes, y en este caso, pues el pensamiento computacional efectivamente es un apoyo, no lo sustituye. Ahora, con respecto a la intervención, pues dado que no se puede establecer en un laboratorio en donde tenemos un total aislamiento de las circunstancias, ni un control total de las posibles variables intervinientes, entonces pues puede haber factores que hagan ahí algo de ruido. Bueno, en sí no se presenta como un experimento, pero sigue esta lógica. Entonces, yo tendría la siguiente pregunta. ¿Qué tanto el beneficio que se vio en el desempeño de los muchachos se debe a la herramienta computacional o al hecho de haber implementado una actividad diferente, una actividad especial? Claro que aquí está, por la cuestión de la pandemia, inevitablemente se cruza la cuestión tecnológica. Pero, ¿qué tendría más peso? ¿En sí la herramienta tecnológica o el hecho de haber realizado una actividad especial con los estudiantes?
Doctor Daniel Eudade, un placer mirarlo, conocerlo, que nos habíamos cruzado por correo electrónico. Pues a ver, le cuento. Fue bien interesante porque nosotros el experimento lo queríamos hacer, como lo mencionaba con la doctora Leticia anteriormente, lo queríamos hacer en laboratorio, como tú dices, en un aula. Y por eso habíamos gestionado, porque lastimosamente el colegio nuestro no tiene buenas aulas, habíamos hecho la gestión con la alcaldía y nos prestaron la biblioteca municipal que tiene 40 equipos muy buenos, con muy buena conectividad. El proyecto iba a empezar prácticamente que en febrero del año 2020. Por X y Y motivos se nos corrió el tiempo y lastimosamente arrancamos con pandemia, porque el 10 de marzo ya nos encerraron a todo mundo acá y ahí nos llevó a tomar decisiones y decisiones rápidas. Entonces la decisión fue, bueno, ¿cuántos chicos tienen conexión de los 100? Y de los 100 solo en sus casas tenían conexión con computador y con internet 30 y 70 no. Entonces nos tocó plantear eso. Entonces dijimos, bueno, hagamos 70 de control y 30 de experimento. Y nos fuimos con los 30. Entonces con los 30, como su merced dice, empezamos a reunirnos por WhatsApp. Tuvimos la fortuna de ser docentes de ellos, de matemáticas. Entonces yo tenía 6 horas de matemáticas en la mañana, pero en la tarde la idea era reunirnos los días martes y jueves 2 horas a plantear un club de Scratch de programación. El tema era reunirnos a programar y que aprendan a programar y desde la programación ver cómo nos aportaban. Entonces con ellos empezamos a plantear retos. Semanalmente planteábamos un reto, explicábamos unos 15 minutos de cómo funciona, digamos, el paradigma de programación, mostrábamos la interfase, hacíamos el ejemplo, hacíamos un par de ejemplos y yo los retaba a ellos a trabajar. Entonces, al principio yo quería que trabajen de manera individual, pero resulta de que en los primeros trabajos yo vi que ellos estaban copiando, el copy-pegue. O sea, el algoritmo era el mismo de uno y otro. Entonces, eso me llevó a decir, venga, ¿por qué bloquear eso? ¿Por qué no trabajamos de manera colaborativa? Entonces, organicemos en grupos y los retos los hacemos en grupos de 5, de 4, como ellos se puedan conectar y me dio un mejor resultado. Entonces, resulta de que algunos estudiantes tienen mejor pensamiento numérico, otros mejor pensamiento espacial, otros son muy buenos con el dibujo, porque el programa de intervención implicaba hacer dibujos también. Entonces, yo creo que un factor importante fue la comunicación entre ellos. Lastimosamente, los chicos 70 que estaban desconectados pues no tuvieron esta conexión. Pero entonces además me llevó a conectarme con ellos porque ellos me llamaban a cualquier hora. Ellos pensaban que uno era profesor 24 horas, 11, 10 de la noche. Profe, mire que no me sale esta rutina, que qué hago. Entonces, a ver, compártame la pantalla. Bueno, ¿y cómo estás? No, le cuento que mi abuelita se murió hace 3 días y entonces yo por eso no me conecté el viernes y yo por eso no entendí cómo así que se le murió la abuelita. Y entonces el, lo que estábamos haciendo de investigación pasaba a un segundo plano, el tema ya era la abuelita. Y eso nos llevó a conectarnos con lo emocional. Entonces finalmente yo terminé conociendo a esas 30 personas como seres humanos con todas las características y acercarme mucho más a ellos. Entonces yo siento que la experiencia es holística. No solo es la experiencia de reto matemático, de reto informático, de la programación, sino que está, cuando yo te digo, hombre, profe Daniel Eudade, qué alegría conocerlo y qué alegría mirarlo a los ojos y saber cómo está usted, cómo está su familia. Entonces está lo emocional, que un chico te llame un día y te diga, no, profe, o sea, no tenemos que comer esta semana. Y entonces tener que con el mismo grupo hacer una vaca, recolectar un dinero y mandarle un mercadito a una de las familias. Entonces yo creo que esa cosa nos conecta más con la vida y tiene mucho más valor agregado que todo esto, ¿cierto? Entonces yo pensaría que es holístico. Entonces el beneficio más que computacional es que somos seres humanos y necesitamos esa valoración desde lo emocional. Entonces, si yo desde lo emocional le soluciono el problema a un niño que no ha comido 3 días, 4 días porque los papás están sin trabajo y porque no pueden salir, ¿cierto? Lejos del huevito, el arroz que se va a comer, pero es que yo estoy cerca de él, es que él cuenta con alguien, como un ser humano, que no solamente es el profesor. Entonces yo creo que todo eso mejora. Entonces cuando él dice, ah, mi profesor de matemáticas, entonces yo, ¿a dónde voy con toda esta carreta que suena todo enredada? A que cuando yo cojo en las clases de la mañana y él viene
él no está con el profesor, o sea, sí, él me respeta como profesor, pero está con el amigo que lo entiende, que sabe quién es. Entonces, por eso hablamos tanto de lo emocional. Yo creo que lo emocional, a pesar de que no fue lo más importante, o sea, a pesar de que no fue el fundamento de la investigación, es fundamental. Es difícil de medir y evaluar eso en un laboratorio, o puede hacerse de alguna manera, no era el objeto de esta investigación, pero yo creo que eso fue uno de los elementos importantes en los resultados. Tercero, lo que usted dice es muy claro. O sea, nosotros sabríamos en el pretest y posttest, por ejemplo, la prueba para el día, un ejemplo, para el viernes 4 de noviembre a las 10 de la mañana y se cierra a las 11. Dábamos una hora para que haga la prueba y a las 11 la cerrábamos. Pero uno a ciencia cierta no sabe si el niño está solo o si lo está acompañando alguien. Y entonces nosotros nos la jugábamos diciendo de que la prueba era sin nota, de que no había problema, pero uno como ser humano sabe que cuando es una prueba, prueba es prueba y uno se deja ayudar, me imagino, y los latinoamericanos somos así. Eso, doctor, eso le puedo compartir como ideas. Pero hay mucho, mucho más por indagar y por investigar, ¿no? A partir de este trabajo. Sí, porque efectivamente puede haber sucedido este soporte o este apoyo para resolver los exámenes si no había una vigilancia. Pero bueno, vamos a suponer que los chicos lo hicieron solos. Sí, De cualquier forma, hubo muchos factores adicionales a los que se habían pensado originalmente y en un plano meramente educativo o meramente técnico, ¿verdad? Como toda esta parte emotiva, humana. Que eso hace, me parece muy interesante el proyecto, como lo señala, muy holístico, muy rico, pero aquí viene una situación. Cuando uno diseña o cuando alguien diseña una propuesta de intervención, pues la idea es ver sus posibles resultados, impacto y luego pues ver la manera también de que se generalice a otros contextos. En este caso, dado que además de lo que es este diseño, que pudiéramos transformarlo como un diseño didáctico, implementar en otras escuelas, ¿cómo recomendaría que se aplicara? Porque aquí, por lo que se ve, una parte importante del buen éxito también fue la dimensión afectiva, no nada más la parte técnica. Entonces, ¿cómo se pudiera, qué sugerencias daría a otro profesor que quiere implementar esta propuesta en otra escuela? yo creo que el fundamento de STEAM creo que es ese, ¿no? Es ese el reto de los problemas, la resolución de problemas. Entonces Poila lo plantea muy, muy claramente, George Poila, y esa resolución de problemas es un algoritmo que tiene 4 pasos, que es comprender los problemas, elaborar un plan, verificar que ese plan funcione, ¿cierto? Y eso es a lo que le estamos jugando con los estudiantes. Entonces, la resolución de problemas es algo que no solo se hace con tecnología, se lo puede hacer desde cualquier área, desde cualquier momento y funciona. La resolución de problemas funciona con Singapur, funciona con el modelo Singapur, funciona desde STEAM. Entonces, este es un ejemplo de metodología y obviamente lo que nosotros utilizamos del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, es eso. Ellos sobre qué lo están trabajando, sobre programación, antes con Logo, con lenguajes de programación, están con Python, y por ahí aparece una herramienta didáctica que es Scratch. Entonces este club de programación que es mundial presenta algunas herramientas y tiene unos cursos ya elaborados y herramientas que son muy buenas para nosotros, porque a pesar de que uno quiera hacer todo eso, uno no se lo sabe todo. Entonces uno se basa en esos laboratorios que son de libre acceso y de investigación. Todos los estudiantes generaron unas aplicaciones muy bonitas que están allí, muy buenas, muy válidas, hacen parte de ese laboratorio de investigación. Entonces yo creo que para los docentes inquietos es muy fácil trabajar desde esa parte de la resolución de problemas, desde STEAM, porque hay muchas metodologías. Hoy en día se está trabajando con Arduinos también, con robótica, con inteligencia artificial. O sea, basta ser inquietos. Y fundamental, lo emocional, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo y cooperativo, porque el trabajo individual para la sociedad que viene no funciona. O sea, nosotros somos seres que nos complementamos con otras personas.
Entonces la resolución y los sistemas de evaluación deben cambiarse a eso, a la coevaluación, pero desde el trabajo colaborativo y cooperativo, y creo que ese es el aporte que se da desde ese trabajo. Eso sería, doctor. Gracias. Y ya para terminar, nada más una otra pregunta. Cuando hablamos de pensamiento matemático, pues es algo difícil de definir porque dentro de la matemática podemos tener el pensamiento aritmético, el pensamiento algebraico, el pensamiento geométrico, que son diferentes formas de procesar información o de entender los entes matemáticos. Y pues igual con la parte de pensamiento computacional. En concreto, esta propuesta, ¿a qué tipo de pensamiento cree que pudo haber favorecido? En concreto, cuando nos hicimos un trabajo bastante fuerte, y eso fue a partir de las asignaturas que nos dio la doctora Lady Barba, hicimos un análisis de las pruebas internacionales de Kaplan y Weiser. Y esas pruebas internacionales se fundamentan en el pensamiento numérico, espacial, variacional y algo probabilístico. Pero el porcentaje de esas pruebas es muy alto en el numérico, casi que es un 60%. Eh, pero sin lugar a dudas esto es integral. En los problemas de probabilística hay matemática, en el problema variacional hay matemática, en el problema espacial también hay matemática, pero sentimos que el pensamiento que mejor resultado generaba, pues prácticamente era el numérico, en mejora, ¿no? Bueno, aquí están como las curvas de los 5 pensamientos que estamos diciendo. No sé si en la curva se observa lo siguiente, en el pensamiento numérico se observa la curva azul y roja, van como en misma onda, pero desplazada hacia la derecha. En cambio, en pensamiento espacial, ya le explico qué pasa acá. La curva azul es más alta que la curva roja en densidad. ¿Qué quiere decir? Que el promedio es más alto, en cambio el promedio del pensamiento del post-test es más bajo. Los promedios de pensamiento numérico son un tris más altos, ¿cierto? En el post-test y que en el pretest en pensamiento numérico. Lo mismo sucede en pensamiento espacial, en pensamiento métrico, variacional y probabilístico, hay mejora, pero no con igual densidad que en el pensamiento numérico. Este tema lo analizamos bastante con nuestro asesor. En el informe algo escribimos de él, sobre todo en discusión y en conclusión. Pero sí, realmente el pensamiento que más se afectó, casi que en un 60%, es el pensamiento numérico, por la densidad de lo que estamos mostrando acá. O sea, el eje Y es la densidad, o sea, es el número de estudiantes que cayeron en ese resultado. Si observamos, acá está cayendo en pensamiento numérico más de 21, ¿cierto? Y si usted observa los otros pensamientos, no pasan de 21. Por ejemplo, observe solamente la curva de color rojo. El promedio, que es el punto más alto en la curva de distribución normal, en pensamiento espacial llega a 18. En pensamiento métrico está entre 15 y 18. En pensamiento variacional está entre 15 y 18. En pensamiento probabilístico está en 15 más o menos. ¿Cuál es el puntaje más alto en cada pensamiento de estos? 30. En cambio, en pensamiento numérico observe que pasa de 21. Entonces, eso nos llevó a afirmar lo que estamos diciendo, doctor Daniel. Muchas gracias. Sí, aunque tal vez también se pudiera hacer una valoración con respecto a la ganancia que pudo haber existido entre el pretest y el posttest, que no sé, por ejemplo, el pensamiento variacional, aunque fue menor que el numérico, pero tal vez en términos de ganancia de lo que se avanzó de inicio a fin sea mayor, y eso Do- también do- habría que do- valorarlo. Doctor, algo que le quiero agregar. Me pasó algo bien curioso por allá en el mes de mayo del 2000. Uno de los retos que tenían que hacer los niños era el algoritmo de división, pero con un programa, enseñándolo a unos animalitos a dividir.
y encontramos que el algoritmo de la división pues no estaba claro, pero no tanto como el algoritmo de división, sino que el problema era las tablas de multiplicar. Y entonces nos llevó a bajarnos al concepto, bajarnos no, o sea, a revisar el concepto de tablas de multiplicar. Y revisando el concepto de tablas multiplicar encontramos que los niños se lo sabían de memoria, algunos, pero no entendían el concepto. Y eso nos llevó a conceptualizar en el programa, enseñarle al programa a que la multiplicación es una agrupación por factores iguales. Yo siento que ese tipo de elementos son los que ayudan a mejorar el pensamiento numérico, que fue un ejercicio de unos 15 días lo que le estoy contando, con niños de 12, 13 años que se supone que ya deberían traer ese concepto desde antes, ¿no? Pero fue muy válido. Sí, fue una especie de metacognición que les ayudó el Exactamente, proceso de programación. en la heurística, sí señor. Pero bueno, me parece muy interesante y sobre todo, pues, tener esta claridad de que cuando hablamos de pensamiento matemático, en realidad estamos hablando de un concepto compuesto y, y bueno, es muy pertinente, pues, identificar en qué elementos de este pensamiento sí se logró y qué no, y sobre todo, pues, esta parte holística que señala que es un soporte y que, pues, a fin de cuentas, que como también lo dijo en su presentación, pues tiene que ver con otro tipo de inteligencia, la inteligencia emocional. Y bueno, pues de mi parte, por el momento sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Daniel. Bendiciones. Muchas gracias, doctor Daniel. Bien, pues vamos a continuar, Julio, y toca mi participación. Sí, deja tu presentación, ahorita te voy a decir algunas cosas, tengo algunas preguntas y tengo algunas opiniones. Son opiniones, sabiendo de que todo es perfectible o que es bueno que se te den puntos de vista desde diferente ángulo, con la finalidad de que tú tomes aquellas consideraciones que puedan ser pertinentes para ti. En primer lugar, quiero felicitarte por encontrarte en este espacio-tiempo, es decir, de que ya para que llegues a este momento, pues ya tuviste que haber sorteado muchísimas posibles eventualidades a lo largo de tu trayecto doctoral, que es desde desvelos, mucho trabajo y luego atender a múltiples ocupaciones, familia, amigos, trabajo 1, trabajo 2, doctorado, etcétera, ¿no? Son un cúmulo de cosas que bueno, definitivamente felicidades por eso. Me gusta tu tema, se me hace muy interesante tu tema, y de hecho, en la laminilla número 8 de tu presentación vi la parte interesante de tu tema y me llamó la atención, ¿no? Me llamó la atención porque en ocasiones, y el comentario que dijiste, ¿no? Para poder tener el pensamiento computacional, se debe de basar en un pensamiento matemático. Sin embargo, bajo lo que tú estás planteando o lo que se trata de tu investigación es ver la parte inversa, ¿no? ¿Cómo poder apreciar de que a partir del desarrollo del pensamiento computacional pudiéramos establecer algunas mejoras o algún avances en cuanto a pensamiento matemático? Se me hizo interesante. Definitivamente creo que te voy a leer más de tu investigación. Yo creo que la voy a leer más. No tengo el gusto de haberlo leído, pero bueno, lo voy a hacer. Vamos a ir, por favor, a tu pregunta de investigación, Julio. Vamos a ir a tu pregunta de investigación. En primer lugar, bueno, es un comentario que te lo iba a hacer más adelante, pero recata minutos si quieres, pero cuida mucho el uso de las mayúsculas y minúsculas en toda tu presentación, ¿vale? Porque ahí sí me quedaste a ver un poquito. Digo, son pequeños detalles, pero cuando se trata de un doctorado, pues si esta presentación la vas a dar en un simposio, si esta presentación la vas a hacer algo, pues cuida mucho el uso de tus mayúsculas y minúsculas de entrada. Ok, el desarrollo de habilidades en el pensamiento computacional mejorará considerablemente el pensamiento matemático. Me queda claro, traté de ver si
casaba completamente su pregunta de investigación con su hipótesis. Dice, vamos a hacerlo rápidamente, rápidamente. El desarrollo de habilidades de pensamiento computacional mejorará considerablemente el pensamiento matemático. Cámbiame a tu hipótesis, por favor. El desarrollo del pensamiento computacional no necesariamente mejorará el pensamiento matemático. Aquí tenemos un detalle, analízalo tú. No te voy a decir yo que mi verdad es absoluta ni siquiera es relativa, sino todo lo contrario. Pero el desarrollo del pensamiento computacional no necesariamente. Aquí me saltan dos palabras importantes. Regresamos a tu pregunta de investigación. Ok. Para Julio, ¿qué es considerablemente en una investigación cuantitativa? Así, dímelo así, respóndemelo así rápido. Tiene, O sea, debe ser un porcentaje, por ejemplo, un 90%, 95%, Ok, y hablando de una consideras que normal. ese... Ok, y ese 95% para Julio, teniendo una investigación, debería ser lo mismo para Julio ese 95% que para Gustavo el 60%. ¿Sería considerable? Sí, es complicado conectar, o sea, lo cualitativo con lo cuantitativo. Yo sí le entiendo Correcto, a lo eso que es voy. un número a... Sí, claro. A eso voy. Son pequeños detalles. Yo no estoy diciendo que tu pregunta de investigación está Sí, mal, sí, pero cuida a lo mejor ciertos detallitos, porque me dices, lo que es considerable para Julio, posiblemente no sea considerable para Gustavo y posiblemente no sea considerable para la doctora Leti y para el doctor Daniel. claro. Entonces, el desarrollo de habilidades de pensamiento computacional mejorará el pensamiento matemático, punto. ¿En cuánto porcentaje? No sé, estadísticamente lo tienes que realizar, lo tienes que Listo. definir como ya lo hiciste, ¿de acuerdo? Perfecto. Porque de aquí, cuando le explicas al doctor Daniel la tabla de tus resultados en las 5 dimensiones que tienes ahí, no la pongas. Cuando le explicas a ello, tú le dices, en este sí fue más alto y en este no tanto. O Entonces, sea, sí ahí mejoraron, pero tú, no tanto. Sí, sí, claro. es correcto. Pero entonces ya no cae con tu pregunta de investigación al decir considerablemente. No sé si me explique. A lo Sí, sí, mejor es un claro. juego de palabras, lo que quieras, pero Sí, no, hay que sí, tener un totalmente poquito claro. cuidado, ¿no? Ok, yo opinaría que la palabra considerablemente, no razón de ser. Pero bueno, vamos a tu hipótesis, por favor. Ok, ahí. El desarrollo del pensamiento computacional no necesariamente, pero ese necesariamente de tu hipótesis nula a tu hipótesis alterna, ¿dónde quedó el necesariamente? Yo te recomendaría el desarrollo del pensamiento computacional no mejora el pensamiento matemático. Ya. Habría que ver la necesidad Sí, y la connotación que se le pueda dar a la palabra necesidad. ¿Qué significa la palabra necesidad, no? O sea, ¿qué es tan necesario para alguien y qué es tan no necesario para alguien? Te lo recomiendo, lo mismo, son pequeños detallitos, pero bueno, son perfecto. observaciones. Muchas El desarrollo del gracias. pensamiento cultural sí mejora el pensamiento matemático, perfecto, ok, me queda muy claro. El pensamiento computacional, pensamiento matemático. Ok. Vamos aquí. Pensamiento computacional, Julio, ¿es una variable? Nosotros lo tomamos como variable, ¿no? El programa de intervención. Y el programa de intervención está basado en pensamiento computacional, que tiene que ver con algoritmos, con Sí, resolución de problemas, utilizando Scratch. queda claro. Me queda claro. Pero, ¿qué es una variable? No, claro, una variable está asociada a algo cuantitativo, ¿no? Igual que el Algo, pensamiento matemático, a una es algo que cantidad. cambia de Sí, valor. sí. Es algo que cambia de valor. Una variable es algo que cambia de Sí, valor. O sea, sí, es algo que hay variación ahí. Y el pensamiento matemático, pues a lo mejor, y como tal, habría que ver si se significa una variable el pensamiento computacional y el pensamiento matemático. Sin embargo, el porcentaje que se tenga de pensamiento computacional, ahí sí es una variable, ya, porque ese perfecto. porcentaje sí varía. Ese porcentaje sí varía. El pensamiento computacional es el mismo, ese no varía.
pero ¿qué porcentaje del pensamiento computacional, o a lo mejor no la palabra porcentaje, qué nivel? El Sí. nivel sí varía de un alumno a otro. Claro, tendríamos que medirlo, ¿no? Entrando y saliendo. Exacto. Sí, 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 lo Exacto, entiendo, doctor. exactamente. No sé si me da a entender Sí, estas perfecto. pequeños detallitos. Ajá. Porque No, perfecto pensamiento, y muchas gracias para mejorar el trabajo porque seguimos sobre él. sí, y estoy Claro. completamente convencido, y te lo digo con el mejor de los sentidos, porque me gustó tu trabajo, me gusta tu trabajo. Lo siento muy bien, de verdad. Son pequeños detallillos ahí, nada más que quería plantear. Muy bien. Me queda claro, hiciste grupos de Salomon, en donde tienes un grupo control, un grupo experimental, un pre y un post. O sea, eso me queda claro. Me gustó cómo lo trabajaste, y quería, ahí déjame esa laminilla. ¿Cuál fue tu alcance de tu investigación? No lo veo en tu método. Perdón, doctor. ¿Cuál es el alcance de tu investigación? No lo Ya. veo en tu método. ¿Hasta dónde llegamos? Sí, los estudiantes del grado, digamos, del 2020 en este momento ya están cursando grado décimo. Yo No, no, a ver, Julio, perdón, discúlpame que te interrumpa, pero para hacer esto más rápido. ¿Cuál es el alcance metodológico de ya. tu investigación? No hasta dónde llegaste con tu Sí, sí, sí. investigación. ¿Cuál es el alcance metodológico? Yo creo que metodológicamente hablando es una experiencia interesante la correlación. Y como Ahí correlación va, desde al un... punto. De acuerdo, mi Julio. No veo el alcance, tu alcance es correlacional, y es correlacional explicativo. Te sugeriría que lo integres en esta laminilla, que es la del método. Tú Perfecto, tienes muchas gracias. correlacional explicativo, porque estás explicando la correlación que existe entre tus dos variables, y Sí, aparte perfecto. explicas la correlación de ese fenómeno. Entonces, te lo sugiero que pongas ahí Muchas mismo, en esa gracias. misma laminilla. ¿Cuál fue la temporalidad de tu investigación? En la misma laminilla, ¿cuál es la temporalidad de tu investigación? Sí, estoy tomando atenta nota de lo que me dice, doctor, porque eso ayuda a lo que estoy haciendo. Perfecto. Te pregunto, ¿cuál es la temporalidad de tu investigación? Este trabajo empezó desde el doctorado en el año 2017-18. Permíteme, mi Julio. Temporalidad en el método. Fue una Ah, ya, investigación ya, transaccional, listo. longitudinal evolutiva, no sé. ¿Qué? ¿Cuál fue? Es longitudinal, Ok, perfecto. Te invito a que lo pongas en esta lámina para que que pueda comprender la parte metodológica de tu investigación. ¿De acuerdo? Que son a lo mejor aspectos pequeños, pero ahí lleva la listo. comprensión porque estoy completamente seguro de que Julio lo sabe. Pero nosotros que nos convertimos en tus espectadores, no lo sabemos. Claro, Y para eso son este tipo de laminillas, ¿no? Para que nosotros que no sabemos de tu investigación. Entonces, tu temporalidad longitudinal, perfecto, porque tenemos un pre y un post test. Perfecto. Ok, muy bien. Una pregunta. Hablaste, ponme el instrumento, por ahí tienes el instrumento. Ahí, en esa. Es una pregunta rápida, me queda claro, es el instrumento de Binet de Simon. Y a ese instrumento lo aplicaste tal cual, o sea, lo usaste tal cual, o tuviste una tropicalización del instrumento, o tuvimos, adecuación del instrumento. tuvimos que hacer una modificación por cuanto los textos son muy europeos y ¿Ah? prácticamente algunos eran hasta para, digamos, condiciones mentales y cosas así. Entonces acá hicimos una adaptación a la región, ¿no? Región cafetera de Colombia, estrato 1, Ok, 2. Una adaptación sin cambiar el fundamento de la pregunta. ok, perfecto. Con eso me queda muy claro, me queda muy claro. Ok, otra pregunta. Hablaste en una de las laminillas, en los resultados, tienes, ahí, en la anterior, la parte más antes, en donde está la parte sociodemográfica, ahí. Ahí cuando me presentas esa laminilla, en la figura número 7, el estatus socioeconómico, ahí no te entendí.
no logré comprender porque estaba poniendo mucha atención. Me llamó mucho la atención tu investigación, insisto. Y ahí no te entendí la figura 7, o sea, de estrato 1, estrato 2 y estrato 3. Y dije, sí, pero pues entonces dime quién es el estrato 1, o sea, y a qué refieres con estrato 1, a qué refieres con estrato 2. Después, en la laminilla número 22 lo explicaste perfectamente, pero en esta laminilla estaba perdido, claro. Me perdí, o sea, ok, y yo sé que correlacionaste también las variables, en este caso sociodemográficas, con tu resultado, y eso me parece muy bien, me parece correcto, pero me perdí aquí, ¿no? O sea, ¿qué es estrato 1? ¿Qué es estrato 2? O sea, claro. ¿quiénes son? Si lo consideras como que los más pobres, o los más ricos, o los medianamente ricos, no sé. Ahí, a lo mejor en tu diálogo, por ahí suéltate a la explicación, porque, insisto, no sabemos, nosotros tenemos que comprenderte en las laminillas posteriores. Ok, vamos a tu matriz FODA, por favor. Esta es la matriz FODA. Todo lo demás estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? Estoy muy de acuerdo. Para mí quedó muy entendido. En tu matriz FODA aquí es en un análisis crítico situacional del desarrollo investigativo, no de los resultados de la investigación. Ya. O sea, aquí... Metodología. Aquí es en la parte, ¿cuáles fueron las fortalezas? Ok, las fortalezas es de que gocé de que los directivos me dieran las oportunidades de la investigación, gocé de que los alumnos quisieran participar, tenía el equipo, tenía todo eso para realizar la investigación, tenía la oportunidad, el tiempo, el espacio, no sé qué, bla, bla. Son las fortalezas del desarrollo de la investigación, no tanto de los resultados que tiene la investigación. ¿Vale? Estoy de acuerdo con tus oportunidades y tus amenazas, pero las fortalezas y las debilidades las enmarcaste en cuanto a los resultados de tu investigación, no al proceso del desarrollo investigativo, que son dos cosas diferentes. ¿Para qué hacemos esta matriz FODA? Para darnos cuenta del investigador, qué fue lo que le sucedió, cuáles fueron aquellas cosas adversas, pero qué estuvo a su favor para realizar la investigación. No sé si me explique, Julio. Sí, no, perfecto. Perfecto. Por ejemplo, para nosotros la mayor fortaleza fue la conexión con Comunidad Programamos y el Instituto MIT, que nos facilitó herramientas para hacer la intervención. Y por otro lado, el apoyo institucional, porque a la institución le interesa que los estudiantes mejoren. Clarísimo. Pero como debilidad, doctor, perdóneme, pero el acceso a la conectividad sí es grave, porque nosotros hubiéramos querido trabajar con los 100, aunque eso también nos dio una oportunidad cruzada, pues para trabajar los dos grupos, ¿no? Control y experimentación. Sí, de acuerdo. Y otra, dos preguntas y ya, termino. Aquí en tu presentación nos muestras todo el panorama de lo que ocurrió, pero considera, por favor, de que expliques cuál fue tu intervención, porque sí lo tocas, pero lo tocas muy rápidamente. O sea, estamos hablando de Scratch, pero yo no sé qué es Scratch. Y a lo mejor muchos de tus lectores, o a lo mejor de quienes te vayan a leer o te vayan a escuchar, no sabemos qué es Scratch. Sabemos de que resultó benéfico, porque tenemos los resultados y nos los muestras muy bien, nos muestras los resultados. Es más, me vendiste la idea, pero me vendiste la idea de un producto que no conozco. Sería bueno de que en una laminilla, sería bueno que en una laminilla pudieras explicarnos cuál fue tu intervención. O sea, ¿qué es Scratch? ¿Me explico? Claro. Provechito, buenos días. Sería muy, muy grato. De que en una laminilla a lo mejor nos digas, ok, es el pretest y luego es Scratch. ¿En qué consiste Scratch? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Por qué? Porque son tus aportes, ¿no? Es lo que nos estás aportando a la sociedad en general. Te recomendaría de que por ahí incluyas algo al respecto. Bueno, doctor, muchas gracias. Estoy tomando... Cuidar el uso de mayúsculas y minúsculas. Ok, bueno, ya te lo había comentado, por favor. Y última pregunta. Ok.
para el día de hoy, basándote en todo tu esfuerzo, toda tu dedicación, todo lo que has hecho y lo que has dejado de hacer y todo eso, ¿consideras que Julio, el día de hoy, debería ser nombrado como doctor en ciencias de la educación, tanto por mis compañeros de sínodo como por tu servidor? Sí, no, ¿y por qué? De manera muy rápida. Sí, porque lo que hemos estudiado, lo que me ha facilitado la universidad son herramientas y he desarrollado algunas habilidades desde la formación que me facilitó la universidad y ha aportado mucho a mi trabajo como docente universitario, docente de colegio, como investigador en la Asociación Scout de Colombia y soy, soy muy diferente digamos, al profesional que entró a este doctorado. Hoy por hoy me atrevo a decir que tengo los elementos para escribir, para redactar. Estoy retado, ahorita estoy con otro proceso similar a este, con juego y pensamiento matemático desde el ajedrez, pero son habilidades que he ganado en este doctorado. Entonces yo creo que sí es un inicio muy válido el título de doctor para seguir haciendo lo que estoy realizando, que es escribir, porque me encanta escribir y la idea es avanzar. Sus sugerencias son fabulosas, me parece que son muy acertadas para mejorar lo que tenemos, porque con nuestro asesor de investigación estábamos esperando este momento para hacer los ajustes y escribir por lo menos el primer artículo fruto de esta investigación y los que vienen. Muchas gracias, doctor. Perfecto, bien. Muy bien, Julio, vamos a hacer una pequeña pausa. Yo voy a llevar a cabo una reunión alterna con mis compañeros de sínodo y regresamos contigo. Yo te lo indico, por favor no te salgas, puedes apagar el micrófono, puedes apagar cámara y ahorita regresamos contigo. Bueno, muchas Doctora gracias. Leti, doctor Daniel, van a recibir una llamada a través de WhatsApp por su servidor, por favor de atenderla. Gracias. Sí, de acuerdo. Voy. Julio, ¿me escuchas? ¿Puedes encender tu cámara y activar tu micrófono, por favor? Sí, señor, sí lo escucho. Perfecto. Bien, Julio, ya terminamos de llevar a cabo el proceso de deliberación y como secretario de este evento cedo la palabra al doctor Daniel Eudave. Tenga bien darte a conocer el resultado a través de la lectura del examen. Adelante, doctor Daniel, por favor. Bueno, pues en mi calidad de secretario me toca leer la constancia del examen. Señor Julio Alexander Argote Álvarez, en el examen de grado de doctor en Ciencias de la Educación, con conocimiento de validez oficial del Instituto de Educación de Aguascalientes, que acaba usted de sustentar, el honorable jurado respectivo ha tenido bien otorgarle la calificación de aprobado por unanimidad. Muchas gracias. ¿En qué momento debo decir Perfecto, muy protesto? bien. No, yo no sé. Ahorita vamos para allá, Muchas mi gracias. estimado Julio. Bien, de hecho, en este momento, felicidades, Julio, y vamos a continuar. Para ello, para continuar, vamos a precisamente hacer el juramento de ética profesional del titulado. Para eso te voy a solicitar, te pongas de pie, te vas a poner de pie, vas a acomodar tu cámara, por favor. Voy a hacer la lectura del juramento y cuando termine de hacer la pregunta, tú vas a levantar tu mano derecha y vas a expresar tu consentimiento, ¿de acuerdo? Sí, señor. Dice de la siguiente manera: Julio Alexander Argote Álvarez, al ser aprobado en su examen, ha adquirido el derecho a ejercer como doctor en Ciencias de la Educación. Protesta usted ejercer la profesión con el más estricto apego a las normas de ética, hacerlo con honradez y entusiasmo, buscando siempre la solidaridad profesional, el progreso y desarrollo de su doctorado en beneficio de la sociedad mexicana y colombiana y de acrecentar el prestigio de la Universidad Cuauhtémoc, plantel Aguascalientes. Protesto. Si así lo hiciera usted, que la sociedad y la nación le premie, si no, se lo demanda. Muy bien, doctor Julio, puedes tomar asiento, por favor, Te comento que en tu pantalla va a aparecer el juramento de ética profesional del titulado. Ya cuando aparezca, te voy a solicitar, por favor, que le des lectura en voz alta, ¿de acuerdo? Sí, señor.
Juramento de ética profesional de titulado. Como doctor, dedicaré mis conocimientos al progreso y mejoramiento del bienestar humano. Me comprometo a dar rendimiento máximo, participar tan solo en empresas dignas, a vivir y trabajar de acuerdo con las leyes propias del hombre y el más elevado nivel de conducta profesional, a preferir el servicio al provecho, el honor y la calidad de profesión a la ventaja personal y el bien público a toda consideración. Con respeto y honradez hago el presente juramento. Perfecto, Julio, muy bien. Te comento que nuestras autoridades se hacen presentes en estos actos académicos que son de suma importancia y te mandan una carta. Las palabras que voy a solicitar a la doctora Leti Barba tenga bien dar lectura. Adelante, Con doctora. todo gusto. Gracias. Aguascalientes, Aguascalientes, a 4 de noviembre de 2022. Doctor Julio Alexander Argotti Álvarez, presente. Estimado egresado, para nuestra casa de estudios es una enorme satisfacción ver graduados que, gracias a su esfuerzo y dedicación, han logrado culminar una etapa más en su vida profesional. Es por ello que, a nombre de todos los que formamos parte de la comunidad universitaria Cuauhtémoc, deseo expresarle una sincera felicitación por obtener este día el grado de doctor en Ciencias de la Educación. Aprovecho un momento tan especial para recordarle que, con la culminación de su doctorado, dejamos en sus manos el prestigio de su profesión, la responsabilidad de poner en alto el nombre de nuestra institución, exhortándole a continuar con el entusiasmo mostrado en su preparación para beneficio de la sociedad, por lo que siempre contará con nuestra estimación y mejores deseos. Sin otro particular, recibo un cordial saludo y le deseo el mejor de los éxitos. Un fuerte abrazo atentamente, maestro Jaime Rodríguez Martínez, rector. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Leti. Bien, doctor Julio Alexander, estamos por finalizar ya este acto protocolario, pero lógicamente no queremos dejarla pasar la oportunidad de escucharte. En estos momentos te damos la palabra. No sé si gustes agregar algo antes de finalizar. No, yo estoy inmensamente pues agradecido con la institución porque ha sido una experiencia muy bonita. Hemos aprendido bastante. Al principio, les soy sincero, empezamos el proceso muy escépticos, pero en el camino hemos venido desarrollando unas habilidades que no las teníamos. Yo soy de los que creo que si la doctora Leli Barba recuerda cuando ella nos dio las 2 asignaturas de investigación, pues peleé bastante con ella o yo mismo sentía muchas cosas encontradas porque habían cosas que yo no entendía muy bien y de pronto en el orgullo de uno me costaba entender, pero en el desarrollo de estos años yo de verdad que le agradezco, Leti Barba, que sea pues la jurada de esta investigación porque aprendí muchísimo y no solo de Leti sino de todos los maestros que tuvimos y que nos asesoraron y cada uno de ellos generó un granito de arena en lo que tenemos. Antes tenía la semillita de investigar, pero ahora desde el doctorado me gusta más y quiero seguir haciéndolo y estoy inquieto y estoy en un proceso reflexivo con mis compañeros y en la institución donde estoy liderando ese proceso de seguir indagando, de causar reflexión, de cuestionar a los compañeros en hacer cosas diferentes para lograr cambios significativos en nuestros niños y en la comunidad donde estoy. Muy agradecido con la institución Cuauhtémoc, muy agradecido con los compañeros, inmensamente agradecido con mi director de tesis, el doctor Marco, con quien pudimos también enlazar muy fácil el trabajo. Y nada, y a Dios y a mi familia porque ha sido una experiencia bonita de estos años. Muy bien, perfecto, doctor Julio, enhorabuena. Antes de finalizar, doctora Leti, ¿gustas agregar algo? Sí, con todo gusto, pues muchísimas felicidades al doctor Julio y también felicitar a su familia porque es parte muy importante en este logro profesional y personal. Pues enhorabuena, apenas es el comienzo de una vida de investigación y de compartir conocimiento. Un abrazo desde Aguascalientes. Muchas gracias. Bien, doctor Daniel, ¿gustas agregar algo? Sí, pues mis felicitaciones a Julio, deseándole y pidiéndole que nunca abandone su entusiasmo por la educación, por la investigación, que siga
innovando y sobre todo, pues que nos comparta estos saberes, que busque publicarlos, presentarlos en congresos, para que más personas se puedan beneficiar de estas producciones, que me parecen muy interesantes, muy pertinentes, y sí es necesario que se divulguen. Y pues como decía la doctora Leti, pues como esto es el inicio, pues con mayor razón, hay que seguir trabajando y seguir compartiendo. Y muchas felicidades, un abrazo desde por acá. Muchas gracias, doctor Daniel. Gracias, doctor Daniel. Doctor Julio, me quiero sumar a las felicitaciones de mis compañeros de sínodo. De verdad, acabo de decir algo muy, muy importante que en lo personal, a mí también me ocurrió. Existe un antes y un después de un doctorado y de este proceso. Y como bien lo dijiste, yo así lo sentí también. Cuando uno ya está en esta fase, a todo le quieres encontrar el sentido de la investigación, a todo, absolutamente todo. Y quisieras que todo mundo se pudiera sumar contigo a realizar investigación. Y eso es muy bueno, y esto ya no lo vas a dejar. Bienvenido, doctor Julio Alexander. Enhorabuena y muchas felicidades. Muchas gracias, doctor Gustavo. Bien, bueno, pues vamos a finalizar y siendo las 10 horas con 13 minutos del día 4 del mes de noviembre, nos reunimos para hacer la evaluación por tesis, para obtener el grado de doctor en Ciencias de la Educación, a Julio Alexander Argote Álvarez, declarándolo como aprobado por unanimidad. Te mandamos un último aplauso, doctor Julio. Te mandamos un abrazo a la distancia, enhorabuena y muchas felicidades. Te comento que luego se van a poner en contacto contigo del área administrativa, del área correspondiente. ¿Para qué? Para la situación de posibles trámites adicionales en tu proceso, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Perfecto. Muchas Bien. gracias. Doctor Daniel, doctora Leti, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por acompañarnos en este acto protocolario y que tengan muy buen día. Igualmente para todos, felicidades, hasta pronto. Y a festejar, Julio. Muchas gracias, doctora Leti. Muchas gracias, Daniel. Al contrario. Muchas gracias, doctor Gustavo. Hasta luego. Bendiciones. Hasta luego. Igualmente, gracias.